El núcleo terrestre es un lugar de calor y presión inimaginable en el que no podría sobrevivir forma de vida alguna. Sin embargo, su existencia es crucial para que nosotros podamos vivir en la Tierra. Los avances científicos afirman que el centro de la Tierra es el motor del planeta. El núcleo es un inmenso y violento generador. A miles de kilómetros bajo nuestros pies, un metal líquido tan caliente como la superficie solar se mueve en corrientes gigantes que generan enormes cantidades de energía magnética. Las ondas magnéticas que se crean se propagan por la Tierra y hasta el espacio, cubriendo al planeta con un campo de fuerza invisible que es lo único que nos separa de la radiación letal del espacio. Pero puede que ese generador esté perdiendo potencia. Nuevos hallazgos sobre el núcleo terrestre muestran señales de enfriamiento, signo de que el corazón de nuestro planeta podría estar perdiendo fuerzas. Un día la Tierra podría perder su campo magnético y convertirse en una Tierra yerma, igual que Marte. Los expertos creen que Marte murió cuando desfalleció su núcleo. Puede que el reactor muera dentro de 100 años. Quizá 1000. La Tierra se desmorona. Prepárense para un viaje imaginario al corazón de nuestro mundo que contestará de una vez por todas: ¿qué hay en el núcleo de la Tierra? Ciencia al desnudo, el núcleo terrestre. Hemos navegado por todos los océanos, escalado las montañas más altas, incluso hemos caminado por la Luna y creado un nuevo hogar en el espacio. Pero en cuanto a lo que yace bajo nuestros pies, el hombre no ha hecho más que comenzar a arañar la superficie. Más del 99% del interior del planeta no ha sido explorado. Nuestro propio planeta sigue siendo un misterio para nosotros. El interior de nuestro planeta es muy inaccesible como para que lo exploremos. Y sin embargo, sí podemos explorar las profundidades del universo y saber qué pasó después del Big Bang que lo formó. Viajar al centro de la Tierra sería una travesía larguísima. Está a casi 6.400 kilómetros bajo nosotros, que es más o menos la distancia entre Londres y Chicago. Claro que en este caso en concreto, nadie se ha acercado casi nada. La expedición más profunda jamás emprendida casi alcanzó los 2 kilómetros. Y hay miles de cuevas que siguen sin ser exploradas. Las minas más profundas del mundo son las Western Deep Levels de Sudáfrica. Descienden 3,7 kilómetros dentro del planeta y hay una temperatura de 54 grados centígrados debido al calentamiento de las rocas. Dada la profundidad del pozo, los mineros tienen que descender en varias etapas. El mayor agujero que se ha perforado en la Tierra está en Kola, Rusia. Tiene una profundidad de 12 kilómetros. La perforadora es tan larga que se distorsiona como el elástico. Pero incluso el agujero más hondo sigue estando a unos 6.000 kilómetros del centro de la Tierra. Apenas un pinchazo en la superficie del planeta. La Tierra es como una cebolla, hecha de distintas capas de materia. La corteza es una capa fina de roca de unos 30 kilómetros de ancho. La parte más grande del interior de la Tierra se llama el manto y se compone de casi 3.000 kilómetros de una especie de masa pastosa. Bajo el manto, el núcleo, del tamaño de la Luna y compuesto por dos partes. El núcleo externo, de metal líquido, y el núcleo interno, de metal sólido. Este es nuestro destino en la misión por descubrir qué yace en el corazón del planeta.
Un viaje donde examinaremos los últimos avances científicos en cada capa de la Tierra hasta llegar al mismísimo centro. Pero es un largo camino que recorrer. Para hacernos una idea de la verdadera magnitud de la tarea, vamos a imaginar que un paracaidista cae a la Tierra desde una altura de 3.000 metros. Caería tan rápido que daría contra el suelo en un minuto. Pero si imagináramos que existe un túnel que llega hasta el núcleo, ¿cuánto tardaría el viajero en llegar hasta el centro de la Tierra? La Tierra es tan inmensa que una caída libre hasta el centro del planeta llevaría 32 interminables horas. Prepárense para seguirle en su viaje por las capas del planeta. Después de 3 minutos y medio de viaje por este hueco imaginario, el paracaidista ya habría superado el agujero más profundo jamás perforado. 20 minutos más tarde llegaría al fondo de la primera capa del planeta, la corteza terrestre, con un ancho de 70 kilómetros en su punto más profundo. Luego entraría en una región enorme compuesta por una masilla pastosa y caliente, el manto. El manto mide casi 2.900 kilómetros, más que la distancia entre Londres y Moscú. Nuestro viajero tardaría más de 15 horas en recorrerlo. Claro que el hecho de que un paracaidista recorra el interior de la Tierra es pura ficción. En la realidad, el cuerpo humano no podría sobrevivir a más de un par de kilómetros de profundidad bajo la superficie. ¿Por qué? Tiene que ver con las condiciones internas, extremadamente calientes y muy presurizadas. De hecho, los últimos estudios estiman que la temperatura del centro de la Tierra ronda entre los 5.000 y los 7.000 grados centígrados, la misma que la de la superficie del Sol. ¿Y de dónde procede todo este calor? Cuando apareció el sistema solar, hace 4,5 billones de años, el planeta estuvo sujeto a una serie de impactos catastróficos. Las colisiones generaron tal calor que el planeta entero se derritió. Pasado el tiempo, la Tierra se enfrió y las capas externas se solidificaron, convirtiéndose en roca. La roca es un buen aislante, y la mayoría del calor permaneció dentro, aumentando además por los elementos radioactivos. Pero no son solo las temperaturas abrasadoras las que nos impiden la exploración, sino más bien la tremenda presión. Al tener que soportar el peso del mundo, la presión en el centro de la Tierra es 3,6 millones de veces mayor que la de la superficie. Esta prueba nos muestra lo poco preparado que está el cuerpo humano para enfrentarse a una presión tan alta. Una sandía tiene más o menos la misma densidad que una cabeza humana. En esta demostración, una bala cruzando el aire a más de 4.800 kilómetros por hora genera en el impacto una presión de más de 1.360.000 kilos por centímetro cuadrado. La presión del núcleo terrestre es de 230 millones por centímetro cuadrado. El equivalente de 15 balas impactando a la vez. Y con una presión de tal calibre, una cabeza humana no explotaría, sino que implosionaría. De hecho, para recrear la misma presión que experimentaríamos en el núcleo, hay que recurrir a una pistola especial como esta creada en el Instituto Tecnológico de California, en Los Ángeles. Los estudiosos de la Tierra la utilizan para analizar materiales que se encuentran bajo millones de atmósferas de presión. ¿Llave de encendido? ¡Fuego! En Berkeley, los científicos avanzan un poco más. Pueden probar materiales bajo presiones y temperaturas extremas en una máquina llamada yunque de diamante. Lo que hacemos literalmente es que estrujamos el material a examinar entre las puntas de 2 diamantes, consiguiendo presiones extremadamente altas. El diamante es la sustancia más dura de la Tierra. Estos son modelos de plástico. Los verdaderos son mucho más pequeños.
La máquina, además de estrujar, también calienta. Láseres de inmensa potencia brillan a través de los diamantes para calentar la muestra. Utilizar diamantes además tiene una ventaja añadida, y es que al ser transparentes actúan como ventanas en el material. Podemos ver la muestra mientras se somete a las altas temperaturas y presiones que existen en la profundidad de la Tierra. La pistola de alta velocidad y el yunque de diamante son las únicas maneras con las que los científicos han podido recrear en la superficie terrestre las condiciones del núcleo. ¿Podrían los materiales que se desarrollan con tales métodos formar la base de una máquina que algún día llegase hasta el núcleo? Puede que los humanos nunca viajemos hasta allí, pero ¿podría construirse una sonda que nos trajera información desde el interior? Nos enorgullecen todas las grandes proezas del ser humano en cuanto a superar fronteras, pero es nuestro propio territorio el que más se nos resiste. El planeta Tierra tiene un interior tan violento que es completamente inaccesible a cualquier tipo de exploración. Hasta ahora, los ingenieros no han podido perforar más que 13 kilómetros. Pero hay un hombre que tiene una idea asombrosa y que asegura batiría ese récord. Cuando les conté la idea, casi todos mis compañeros científicos se rieron. Dave Stevenson, del Instituto Tecnológico de California, está convencido de que su idea revolucionaria triunfaría, siempre y cuando alguien estuviera dispuesto a correr con los gastos. Puede que $10.000 millones aproximadamente. Su idea es increíblemente simple. Sería hacer una grieta en la Tierra que se propague rápidamente, como cuando se golpea un cristal con un martillo. Las grietas se mueven tan rápido que no las percibes con el ojo. Según el plan de Stevenson, el martillo tendría que emplear la misma energía que un terremoto de magnitud 7. Él sugiere utilizar cabezas nucleares atómicas. El siguiente paso sería verter hierro líquido en la grieta. Y mucho. El volumen sería equivalente al hierro de 100 torres Eiffel. Stevenson está convencido de que todo este hierro se hundiría cual lámpara de lava invertida y que llegaría hasta el mismísimo corazón de la Tierra. Dentro del hierro líquido habría una sonda hecha de materiales desarrollados en yunques de diamantes y pistolas de presión que recogería información de su entorno y la enviaría a la superficie mediante ondas de energía. Llegaría al núcleo en el lapso de una semana y ahí la sonda se perdería para siempre. Pero en el proceso habría proporcionado a los expertos nuevos datos sobre la composición del interior de la Tierra y sobre el futuro del planeta. Puede parecer excesivamente simple, pero con esta demostración Stevenson nos enseña su idea a una escala bastante más pequeña. La gelatina representa el manto de la Tierra y el sirope hace de hierro líquido. Lo que sucede es que el sirope penetra en la gelatina, llegando hasta el fondo, justo como haría el hierro hasta llegar al núcleo terrestre. Stevenson utiliza una cuchara de postre en lugar de una bomba nuclear. Ahí va. Se hunde a través de la gelatina hasta llegar al fondo del manto. Al igual que el manto, la gelatina se comporta como un sólido y el sirope, como el hierro líquido, es un fluido. Esto muestra cómo sería perfectamente posible que un líquido penetrara en el manto. La gran ventaja de este experimento es que una vez que lo terminas, te lo puedes comer. La idea de Stevenson está lejos de hacerse realidad. Pero si funcionara, batería todos los récords de profundidad. De momento parece que no hay puerta de entrada a los infiernos. Y si los científicos quieren saber más sobre el centro de la Tierra, van a tener que encontrar otra ventana al mundo interior. La clave para vislumbrar el interior de la Tierra está en una de las fuerzas naturales más destructivas conocidas por el hombre. Unas fuerzas que nos permiten echar un vistazo al núcleo.
Los habitantes de San Francisco viven pendientes de un hilo geológico, bajo la constante amenaza de la violencia que la Tierra guarda en sus entrañas. Saben que en cualquier momento puede llegar un terremoto gigante que destroce su ciudad. Muchos viven con miedo, pero otros, como Ed Garnero, de la Universidad Estatal de Arizona, sienten una extraña fascinación por los terremotos. Los terremotos son fuerzas tremendamente poderosas que pueden destruir ciudades enteras, pero para los sismólogos son algo increíblemente emocionante. Esta simulación de terremoto en los estudios Universal muestra lo que sucedería en una estación de metro en un seísmo de magnitud 8. Los terremotos son el resultado de la actividad tectónica. La corteza terrestre no es un solo bloque de roca gigante, sino que está dividida en 8 placas tectónicas que se mueven lentamente por la superficie del planeta, impulsadas por las fuerzas del interior. Las placas se chocan de cuando en cuando y al hacerlo se distorsionan. Cuando no tienen manera de seguir desplazándose, estallan violentamente. Y ese estallido es lo que repercute en la superficie. Los terremotos son la prueba fehaciente de que el interior de la Tierra está activo. Además, también proporcionan un método para poder ver el mundo subterráneo. Garnero utiliza los terremotos para trazar un mapa de la estructura interna del planeta. Hay lugares como este repartidos por todo el globo en los que se entierra equipamiento científico de alta tecnología. Los sismómetros son cámaras que apuntan hacia el núcleo, pero no hacen fotos. Simplemente captan las ondas expansivas de terremotos que tienen lugar al otro lado del mundo. Las ondas informan a los sismólogos del material por el que han estado viajando. Y luego hay que transformar las ondas expansivas en imágenes potenciales del interior de la Tierra. El resultado es muy similar al de la ecografía de un bebé. Los sonogramas utilizan el ultrasonido para ver dentro del cuerpo humano. Las ondas viajan a distintas velocidades a través de distintos tipos de tejido y el ordenador las interpreta en distintas tonalidades de gris. Para el ojo humano es como una foto. Aquí tengo una foto de Nico de hace un par de meses. Estamos tan acostumbrados a ver fotos que sabemos exactamente qué hay en ellas. Las identificamos de forma muy clara. Bueno, pues con los sonogramas de una ecografía es lo mismo. Identificamos unos puntos más brillantes y otros puntos más oscuros. Los puntos son imágenes generadas por ordenador y los ultrasonidos leen ondas que se reflejan desde dentro del feto. En la sismología es lo mismo. Creemos entender algunos principios básicos y al interpretar las imágenes más opacas, nos surge un modelo. Gracias a la sismología, los científicos tienen una imagen muy detallada de lo que yace bajo nuestros pies. Conocen las distintas capas y saben cuáles son sólidas y cuáles son líquidas. Bajo la corteza, compuesta por rocas que también existen en la superficie, está el manto, con un ancho de 2.900 kilómetros y también sólido, pero compuesto de una masa pastosa. Ahora, estudios sísmicos recientes revelan que podría haber una cordillera montañosa subterránea cerca de la frontera entre el núcleo y el manto. Esta cordillera montañosa es muchísimo más grande que cualquier montaña de la superficie. Estamos hablando de tamaños continentales. El Everest no sería más que un punto minúsculo en esta cordillera. ¿Pero qué son estas estructuras? ¿Y para qué sirven? Aunque los sismólogos las han visto, nadie sabe realmente cuál es su función en el engranaje de nuestro planeta. ¿Podrían estar actuando como columnas de lava gigantes que proporcionan a los científicos el material del que está compuesto el manto?
En su novela Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne propagó la leyenda de que en Islandia estaba la puerta de entrada al núcleo del planeta. Sin embargo, no existe tal ruta, y hoy es un popular destino turístico apreciado por la actividad volcánica. A 9.600 kilómetros al oeste, la isla de Hawái se muestra igual de espectacular. Ambas islas han sido denominadas hot spots o puntos calientes, áreas volcánicas que se piensa emanan de las secciones más cálidas del manto. Pero ¿desde qué profundidad procede el material viscoso y ardiente? Hay dos corrientes de pensamiento entre los vulcanólogos. Una, que el material emerge tras un largo viaje desde la base del manto. Y dos, que el material procede de la parte superior del manto. El vulcanólogo Ken Hahn nos hace una demostración de ambas teorías. La idea de que el material procede desde el fondo del manto es fácil de entender si nos fijamos en una lámpara de lava, que es algo que conoce todo el mundo de mi edad. En la frontera entre el manto y el núcleo hay mucho calor, y ese calor sale del núcleo y calienta el manto sobrepuesto, haciéndose más ligero, como un globo de helio, de manera que hace que el material suba a la superficie. Hahn, como la mayoría de los vulcanólogos, apoya la teoría de que el material procede de la base. Pero una nueva teoría podría cambiar esta opinión científica tan extendida. La nueva teoría sugiere que la lava de Hawái e Islandia no está generada por el calor que procede del fondo del manto, sino más bien por el calor de la parte superior, debido a una caída de presión mediante la cual la corteza se ha agrietado. Al igual que hizo Stevenson con la gelatina, Hahn utiliza maicena, una sustancia muy parecida al manto pegajoso, para ilustrar la idea. Hay un montón de roca en la parte de arriba, así que bajo mucha presión permanece sólido, y así estaría el manto debajo de la corteza. Aunque la maicena es sólida bajo la presión, al igual que lo es el manto, en cuanto la presión se libera, se derrite. Según esta nueva teoría, Islandia y Hawái no son más que grietas de la corteza terrestre que han liberado la presión del manto y cuya consecuencia es la lava. ¿Y qué pasaría si esta teoría resultara ser la correcta? Gillian Folger es la creadora de esta teoría y lleva más de 25 años en Islandia recopilando los datos que la confirmarían. Fue como ese momento de eureka, que un científico solo experimenta una o dos veces a lo largo de su carrera. Y eso si tiene suerte. Si Folger tiene razón, es inútil intentar aprender algo sobre el núcleo de la Tierra mediante la lava. Las implicaciones son realmente muy radicales, porque hasta ahora la gente asumía que si cogía muestras de roca de Islandia o Hawái, estaban penetrando de alguna manera en el mismísimo centro de la Tierra, que se estaban asomando al núcleo. Pero esta teoría, que es nueva y muy emocionante, supone una decepción para aquellos a quienes les interesa estudiar el núcleo, ya que estas rocas no nos dicen nada sobre él, sino más bien sobre la Tierra poco profunda. Sea cual sea la teoría correcta, los científicos aún tienen mucho que aprender sobre los volcanes. La lava tiene su origen a una profundidad mucho mayor que la que jamás podríamos aspirar a excavar. Hasta ahora, nuestro viajero lleva recorridos 3.200 kilómetros en poco menos de 20 horas. Ahora cae en picado por el núcleo externo de la Tierra. El núcleo externo es una capa líquida de hierro derretido y níquel. Una fragua ilustra perfectamente cómo podría ser el núcleo externo. El metal líquido fluye libremente a varios miles de grados centígrados. Aquí el hierro líquido está a una temperatura de 1370 grados centígrados. Aunque a miles de kilómetros debajo de nosotros, los científicos pueden estudiar el núcleo externo por el campo invisible de energía que produce. Nos pasamos la vida inmersos en este campo, aunque no podemos verlo, ni olerlo, ni sentirlo. Pero nos rodea por completo. Es el campo magnético de la Tierra. Durante siglos, los marineros han utilizado sus conocimientos de magnetismo para navegar a lo largo y ancho del mundo.
Pero nunca fueron conscientes de su importancia, ya que es el protector de nuestro planeta. Al igual que la electricidad, el campo magnético de la Tierra fluye en un circuito. Circula desde la Tierra por el polo sur en ondas de energía que viajan a cientos de miles de kilómetros en el espacio antes de volver a la Tierra por el polo norte y regresar de nuevo al núcleo externo. El campo magnético invisible que produce el núcleo hace posible que haya vida, ya que nos protege de la radioactividad letal del espacio. Mucha gente empieza a ser consciente de los riesgos de tomar el sol. Bien, pues sin el campo magnético nos estaríamos exponiendo a algo mucho peor que las quemaduras solares. El Sol es como un reactor nuclear gigante que genera calor radioactivo. En su superficie tienen lugar tormentas que lanzan vientos radioactivos al espacio y algunos en dirección a la Tierra. Pero al acercarse los vientos solares a la Tierra, nuestro campo magnético se comporta como un paraguas gigante que expulsa las partículas radioactivas lejos de nosotros. En los polos donde el campo magnético fluye verticalmente dentro y fuera de la Tierra, la radiación cósmica penetra en la atmósfera creando efectos ópticos maravillosos. La aurora boreal del polo norte y la aurora austral del polo sur. Sin este paraguas magnético, la Tierra se inundaría de radiación. ¿Pero de dónde viene este campo? ¿Y cómo se genera? Dan Lathrop, de la Universidad de Maryland, cree tener la respuesta. La Tierra produce un campo magnético igual que haría un imán, pero el proceso del planeta es muy diferente. La teoría que más se defiende actualmente sugiere que el núcleo externo es el motor magnético de la Tierra. En el núcleo externo hay billones de trillones de toneladas de metal líquido que circulan constantemente, como los sistemas climatológicos en la atmósfera. Se cree que este océano subterráneo de hierro y níquel es lo que origina el campo magnético. En este experimento, el equipo de Lathrop construye una maqueta del núcleo de la Tierra para confirmar la teoría de que una bola de metal líquido puede generar magnetismo. Esta es una maqueta experimental del núcleo de la Tierra. La bola está llena de metal líquido y cuando la giramos a altas velocidades, llega a una velocidad de 30 revoluciones por segundo. Derretir hierro requeriría demasiada energía, así que en el experimento utilizan sodio. El sodio es un metal y comparte muchas de las propiedades del hierro, pero es mucho más fácil de derretir, así que es el sustituto perfecto. Hay una pequeña pega. El sodio es extremadamente reactivo e incluso cantidades muy pequeñas pueden explotar en el agua. Enciende los calentadores, Dan. La Tierra y su núcleo giran igual que la bola de sodio. El impulso del metal líquido interno genera magnetismo y con ello tenemos la prueba de que el núcleo externo de la Tierra es capaz de producir un campo magnético. Vemos todo tipo de impulsos en los campos magnéticos inducidos. El sodio rotativo causa oscilaciones y todo tipo de movimientos muy caóticos, parecidos a los movimientos impredecibles que se pueden producir en la atmósfera de la Tierra. Parece que los campos magnéticos creados por bolas de metal líquido son sistemas inestables, pero ¿cómo de inestables? Los científicos tienen pruebas de que el escudo magnético de la Tierra está perdiendo fuerzas. El campo magnético de esta zona de la superficie terrestre es bastante más débil de lo que cabría esperar. En el siglo pasado, la fuerza de nuestro campo se ha debilitado en un 10%. Y con un campo más débil, los aviones de pasajeros de gran altitud y los astronautas en órbita ya se están viendo afectados por dosis mayores de radiación espacial.
¿Tendrá Bloxham la evidencia que confirme que algún día desaparecerá el campo magnético? ¿Y qué pasaría si desapareciera por completo? La Tierra es enorme. Bajo nuestros pies hay alrededor de 6.500 kilómetros hasta el centro del planeta, como un viaje de ida y vuelta entre París y Nueva York. El núcleo es un mundo completamente inexplorado. Y nuestra misión es investigar su violenta y misteriosa naturaleza, a la vez que investigar los datos que evidencian que podríamos estar presenciando el principio del fin. Marblehead, Massachusetts, lugar de un descubrimiento alarmante. En los años 90, Jeremy Bloxham, de la Universidad de Harvard, publicó un informe en el que indicaba que la Tierra emprendía un rumbo turbulento. Hace tiempo me di cuenta de que era necesario ver cómo había cambiado el campo magnético. Y para ello, tenía que centrarme en las observaciones que habían hecho marineros como James Cook durante sus travesías. Los marineros llevan siglos registrando el campo magnético de la Tierra. En el siglo XVIII, la gente estaba haciendo observaciones muy calculadas y metódicas sobre el campo magnético para poder calcular el ángulo entre el norte verdadero y el norte de la brújula. Las agujas de la brújula son pequeños imanes en sí mismas. Funcionan alineándose con el campo magnético de la Tierra. Pero el norte al que apunta una brújula, denominado el norte magnético, no es el mismo norte que se ve en los mapas, denominado el norte verdadero. Gracias al impulso del núcleo, el norte magnético está en constante movimiento. Los científicos pueden predecir dónde estará a corto plazo, pero es imposible adivinar dónde se encontrará en un futuro lejano. Para facilitar la navegación, los mapas de ruta se ponían al día con el ángulo de desviación, o sea, el ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético. Hoy las cartas de navegación nos cuentan una historia muy detallada del núcleo. En Harvard, Bloxham ha recopilado 300 años de información para producir una película que muestre las fluctuaciones del núcleo desde 1690. Las zonas rojas indican las regiones donde el campo magnético sale del núcleo y las zonas azules donde vuelve a entrar. Una cosa bastante impresionante es que en el Pacífico el campo no cambia mucho. Sin embargo, en el Atlántico, el campo cambia mucho más abruptamente. Y vemos cómo este trozo crece y luego se desplaza hacia el oeste, llegando a esta región grande de aquí bajo el Océano Pacífico Sur. Aquí esperaríamos encontrar señales de que el campo magnético sale del núcleo, ya que nos encontramos en el hemisferio sur. Pero no, tenemos señales de que lo que hace aquí el campo es regresar al núcleo. Este fenómeno se conoce como la anomalía del Atlántico Sur. El campo magnético del Atlántico Sur no se está debilitando, simplemente fluye en dirección contraria. ¿Puede ser esta la primera señal de que el núcleo de la Tierra está decayendo? El Océano Pacífico puede dar algunas pistas al respecto. La isla de Hawái es famosa por ser el volcán más grande del planeta. Desde el fondo del mar, casi dobla en altura al Everest. Científicos del Instituto Geológico de Estados Unidos vigilan la lava, controlando cuándo y dónde volverá a hacer erupción. Aquí la lava de Hawái fluye a través de tubos subterráneos hasta el océano. Al llegar al mar y solidificarse la lava, se forman nuevos trozos de tierra. Y son estas nuevas lavas las que guardan el secreto de nuestro pasado magnético. Cuando la lava sube a la superficie no está especialmente contenta porque viene de un lugar muy cálido y de inmediato se empieza a enfriar. Al enfriarse, una de las cosas que suceden es que se forman pequeños minerales dentro de la roca derretida.
Y uno de esos minerales es el magnetito. Al igual que harían millones de agujas de brújula, los cristales de magnetito se distribuyen dentro de la roca. Y en el momento exacto en el que se solidifican, registran la fuerza y dirección del campo magnético. Cada erupción de lava cuenta algo sobre el campo. El archipiélago hawaiano es como una gigantesca base de datos magnética de 70 millones de años. Y su historia es fascinante. Parece que el campo magnético de la Tierra no solo se debilita, sino que ha ido mucho más allá. En el pasado el campo magnético se invirtió por completo, de manera que el polo norte se convirtió en el polo sur y viceversa. Aquí hay pruebas que demuestran una inversión magnética del globo que se denomina el vuelco. Y la historia no se queda aquí. El campo se ha invertido 170 veces previamente. Básicamente lo que nos muestra este gráfico es la polaridad del campo. Cuando tiene una polaridad la coloreamos de negro y cuando tiene la polaridad contraria la coloreamos de blanco. Es como si la Tierra tuviese un código de barras. Ha habido cientos de vuelcos desde que se formó el planeta. Y si observamos el pasado reciente del planeta, podría ser que estuviésemos a punto de experimentar otro. En los últimos 150 años hemos visto cómo se ha destruido un 10% del componente norte-sur por el proceso del flujo reverso. Es más o menos la velocidad en la que cambia el campo magnético durante una inversión. Este flujo reverso del Océano Atlántico Sur podría estar indicando que la Tierra se encuentra en la primera fase del próximo vuelco. Parece que la cuestión no es si el campo magnético cambia por el proceso de inversión, sino cuándo se va a producir dicho cambio. Nadie ha vivido un vuelco. Sucedió por última vez hace 780.000 años, en la época en la que el Homo erectus poblaba la Tierra. El vuelco ocurre aproximadamente cada 200.000 años y ya llevamos 600.000 años de retraso. ¿Qué nos cabría esperar si tuviésemos que experimentarlo? Primero, la Tierra desarrollaría polos múltiples en lugares aleatorios: norte, sur, este y oeste. Veríamos auroras nocturnas por todo el planeta. Pero lo que es peor, puede que nos sometiésemos a grandes dosis de radiación solar que podrían causar una epidemia de cáncer. Lo cierto es que nadie puede saber exactamente qué sucedería. Nuestro viaje al centro de la Tierra nos ha mostrado una cordillera montañosa en el manto y una tormenta magnética en el núcleo. Y ha demostrado el papel tan esencial que juega el núcleo externo para preservar la vida en la Tierra. Pero ¿qué pasaría si alguna vez dejara de funcionar el campo magnético? Para encontrar la respuesta, viajamos hacia el cielo, en dirección a otro planeta. We have ignition, and we have liftoff of NASA's Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. El transmisor de datos magnéticos del Mars Global Surveyor obtuvo una información muy valiosa, ya que revelaba que el núcleo de Marte no emanaba ningún campo magnético. Pero existe un punto de giro en tales datos. Y es que la NASA descubrió que la corteza del planeta sí que desprendía un campo magnético. Mario Acuna encabezó el equipo. Vimos que los instrumentos registraban un enorme campo magnético en una pequeña región del planeta. La NASA llevó a cabo un descubrimiento asombroso. Aunque no existía un campo proveniente del núcleo de Marte, algunas secciones de su corteza sí se mostraban fuertemente magnéticas. Y esto solo ocurre cuando la lava se solidifica en presencia de un campo magnético. Al igual que en Hawái, la lava solidificada de la corteza de Marte registraba un pasado magnético y un núcleo líquido, justo igual que la Tierra.
Pero ya no estaba ahí, había desaparecido. Con una corteza magnetizada, pero sin pruebas de un campo magnético global, la NASA llegó a la conclusión de que en algún momento de su historia, el núcleo de Marte se había solidificado. Pero, ¿qué le pasó exactamente al núcleo de Marte? ¿Podría pasarle lo mismo a la Tierra? Para encontrar respuesta, tenemos que seguir viajando al interior de la Tierra. Nuestro viajero lleva 24 horas de travesía y está ahora en las profundidades del núcleo externo de metal líquido. Cae en picado hacia un globo sólido de hierro y níquel, el núcleo interno. Los científicos creen que el núcleo interno, a pesar de ser más caliente que el externo, se mantiene sólido por una presión contundente. Pero sucede algo poco común, y es que el núcleo interno crece al enfriarse la Tierra. De hecho, la Tierra se está enfriando desde el momento en el que se formó. El corazón de la Tierra está sólido y congelado. Y puede que perder el campo magnético, igual que le ocurrió a Marte, solo sea cuestión de tiempo. ¿Y cuándo podría suceder? ¿Podría estar el núcleo llegando al fin de sus días? Nuestros estudios de los últimos 50 años indican que la Tierra se está degenerando muy rápidamente. Algunos han estimado que en 1200 años el campo desaparecerá. Pero ¿por qué no se ha congelado todavía el núcleo terrestre como le pasó a Marte? Marte es un planeta más pequeño, así que podría haberse enfriado antes que la Tierra. O podría ser que hay algo más dentro del núcleo terrestre que mantiene cálido al planeta. La caída libre de nuestro paracaidista ya le ha llevado a los límites de la ciencia convencional. Tras 32 horas, ya está muy cerca del centro de la Tierra. Y si creemos la teoría de un hombre, podría estar a punto de dar con otra capa que lo explicaría todo. Un reactor nuclear en el mismísimo centro de la Tierra. El científico Marvin Herdon lleva 30 años puliendo esta idea tan poco convencional. Lo que quieren que les diga es lo loco que estoy. Herdon cree que dentro del núcleo interno líquido existe una bola de uranio y plutonio de 8 kilómetros de ancho que genera el calor que propulsa el metal líquido del núcleo externo. Herdon lucha porque se reconozca su idea, pero a la mayoría de los científicos le parece inadmisible. Pero ¿hasta qué punto es realmente una locura? Sus argumentos se basan en los meteoritos, enormes trozos de roca que a veces caen sobre la Tierra. Hubo una explosión enorme. Miré a mi alrededor y solo había polvo. Una cosa increíble. Menos mal que no había nadie en el sofá. Los expertos están de acuerdo en que los meteoritos son el material más puro del sistema solar, que son restos de la formación de otros planetas. Herdon cree que hay un tipo de meteorito llamado condrito enstatita, cuya composición se parece más a la de la Tierra que la de cualquier otro meteorito. Según sus estudios, la naturaleza química de los condritos enstatitas podrían aportarnos información sobre lo que ocurre dentro de la Tierra. Analicé casi 200 meteoritos. Y es alucinante, porque los condritos enstatitas son los únicos condritos que poseen la misma aleación que la Tierra. Los condritos enstatitas tienen una carga de uranio que penetraría hasta el núcleo de un planeta, y al contrario de la mayoría, Herdon cree que esto es lo que ocurrió cuando se formó la Tierra. Razona que hay suficiente uranio y plutonio en el núcleo como para reaccionar espontáneamente. Esto puede parecer exagerado, pero el caso es que nadie ha explicado algo tan peculiar como que Júpiter irradia el doble de energía que recibe del Sol.
¿Podría la apariencia gaseosa de Júpiter esconder un reactor nuclear de escala planetaria, al igual que la Tierra que describe Herdon? En el oeste de África hay una pequeña región llamada Oklo. En los años 70, científicos franceses descubrieron que en el pasado, esta mina de uranio había sido un reactor de fisión natural. Eso confirmó que la propia naturaleza podía producir reactores nucleares. De repente, todas las piezas del puzzle concordaban. Pero el secreto de la teoría de Herdon yace en un elemento químico concreto que emana de volcanes como Islandia y Hawái. Una especie de helio. Cuando el uranio se fisiona, se parte en dos trozos, en helio de masa 3 y en helio de masa 4. Son productos de la fisión. Los productos de la fisión son como las huellas de una reacción nuclear. A diferencia de la corriente imperante, Herdon insiste en que el helio que hace erupción dentro de la lava se explica mejor gracias a su teoría del reactor nuclear y cree que los derivados de la reacción son llevados a la superficie por columnas de humo. Si tuviese razón, ¿cuáles serían las consecuencias? Sus cálculos más recientes son bastante alarmantes, ya que muestran que el reactor nuclear se está quedando corto de uranio, su combustible. Puede que el reactor muera dentro de 100 años, quizá 1000, puede que 1 millón o incluso 1000 millones de años. No podemos estar seguros. Herdon cree que si el reactor muere, también morirá el campo magnético. Pero haya o no un reactor nuclear en el núcleo, todos los científicos están de acuerdo en que algún día este se congelará. Es solo cuestión de tiempo. ¿Y qué le sucedería a un planeta que perdiese todo su campo magnético? ¿Podría Marte ser un desierto sin vida debido a la pérdida de su campo magnético? La respuesta está en el descubrimiento en Marte de dos de las cuencas de impacto más grandes del sistema solar. Hellas y Argire, de cientos de miles de kilómetros de longitud, se quedaron atrás cuando los asteroides colisionaron con el planeta. La NASA no encontró roca magnetizada dentro de estos cráteres. Cuando se formaron, hace menos de 4 billones de años, el núcleo de Marte ya había dejado de producir un campo magnético. La NASA cree que fue entonces cuando Marte comenzó a perder su atmósfera y sus océanos. A lo largo de billones de años, el planeta quedó despojado de su atmósfera y se hizo vulnerable a las ondas de radiación cósmica. Lo único que quedó fue el yermo planeta rojo que hoy conocemos también. Vemos Marte y pensamos que es pariente de la Tierra, pero es un pariente que envejeció muy rápido. Las cosas que pasaron en Marte, y Marte es un desierto, podrían pasar en la Tierra, claro que sí. ¿Qué hay pues en el centro de nuestro planeta? Puede que nunca lo alcancemos, y los expertos aún no saben exactamente qué es lo que hay bajo nuestros pies. Pero la ciencia moderna sí percibe un enorme desconocido que está aún por explorar. Una cosa sí está clara: el núcleo terrestre es esencial para que el mundo sobreviva. Y es que sin el escudo magnético que genera, nuestro planeta estaría expuesto al ataque radiactivo del espacio. Algún día, la Tierra podría convertirse en una desolada tierra baldía, igual que nuestro vecino rojo.